soy su hijo, porque soy su hijo. Fuerte. Hoy puedo danzar por mi libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Gracias, Padre. Fuerte. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Fuerte todos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la presencia de Dios. Dilo fuerte, pueblo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Dilo fuerte, Miguel. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Gózate, pueblo. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Fuerte. Hay libertad en la casa de Dios, hermanos. Jesus, we worship you. Cántalo fuerte. Hay libertad en la casa, En su presencia. hay libertad al danzar. Libertad para Hay danzar. libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar Y disfrutar. y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres Hay libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Todos los que nos están sintonizando, esta es la iglesia Cristo Viene en un servicio domingo dándole honra y gloria al Señor. Aleluya. Cuando andes por acá por Baytown, por Houston, Texas, ven a la ciudad de Baytown y gózate con nosotros. La iglesia Cristo Viene le da un aplauso a toda esa gente que nos está viendo, honrando y glorificando al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Éxodo capítulo 17, versículo 8 y versículo 11, y la palabra de nuestro Dios nos dice así: entonces vino Amalec. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes? Diga conmigo: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dígalo fuerte conmigo. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Estamos en un proceso marchando con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Como ya lo he estado explicando y usted lo conoce, en los últimos 40 días, el pueblo de Israel, después de haber salido de la tierra de Egipto, ha presenciado las maravillas más extraordinarias que el ser humano ha podido ver en esta tierra o en la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de tan gloriosas manifestaciones del poder de nuestro Dios, Israel, en tan solo un proceso de tiempo de 40 días, ya ha murmurado en contra de sus líderes, en contra de Dios, en contra de la situación, y de alguna manera u otra amenazando constantemente a Moisés que querían regresarse para Egipto. Es un tiempo muy corto después de haber presenciado tan poderosas manifestaciones para que el pueblo actuase de esta manera. Así que Dios, no solamente para instruir a su pueblo que acababa de sacar de la tierra del cautiverio, sino también para darnos como ejemplo a nosotros. Después de estar 3 ocasiones de murmuración, Dios lo confronta con el simbolismo de Amalek, que es el cuerpo, es la carne, que es el vehículo en el cual usted y yo caminamos todos los días de nuestra existencia en la tierra. Es importante, posiblemente si el pueblo no hubiera murmurado tantas ocasiones, quizás no hubiera Dios enfrentado a su pueblo en contra de Amalek y nos hubiera dado otras lecciones para que usted y yo practicásemos y supiéramos cómo conducirnos. Ahora, al encontrarse con el enemigo número 1, el pueblo va a aprender algo, y usted y yo debemos de aprenderlo de igual forma, ya que este enemigo no podremos derrotarlo, como lo compartí la semana pasada. Es imposible derrotar este vehículo, pues en él vivimos, en él nos movemos. Por lo cual Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, no nos confronta a él, ya que no tendríamos victoria si usted y yo peleásemos contra él mismo, ¿sí? Pero el Señor nos da la revelación, nos ilumina, dice: si tan solo tú te das por vencido, en otras palabras, si te rindes a mí, yo te doy la victoria. En una ocasión Moisés le dice al pueblo: en esta ocasión no hay necesidad para que peleéis vosotros. Y esto es algo que usted y yo debemos de aprender. Es una lucha que sería difícil que usted y yo ganásemos en contra de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estaríamos en conflicto constante. Ahora, en el libro de Hebreos, el escritor al libro de los Hebreos nos dice 2 versículos que leímos la semana pasada en una forma apresurada. Los voy a volver a leer. Dice así: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Lo cojo tiene referencia con el pecado, las prácticas del pecado. Tenemos nosotros que en la revelación de esta porción bíblica se nos está diciendo la forma como usted y yo podemos tener victoria. El escritor de los Hebreos se refiere en esta porción bíblica al caso de la guerra de Moisés con el pueblo en contra de Amalek. Si usted no pone 2 y 2 juntos allí, si no lo entiende, pues solamente escucha palabras muy bonitas, pero realmente el escritor se estaba refiriendo a la guerra del pueblo de Dios en contra de Amalek. Y 2 formas que se presentaron: esta guerra se llevó a cabo por 2 flancos, de 2 formas. Primeramente era Moisés rindiéndose a Dios, levantando sus manos, y la segunda era Josué peleando literalmente en contra de Amalek y su ejército. Ahora, Moisés significa lo que siempre he estado hablando, significa la palabra, las recomendaciones, los mandatos, los estatutos de nuestro Dios, indicándonos cómo es que usted y yo nos debemos de conducir. En otras palabras, rindámonos al consejo de nuestro Dios y Él peleará por nosotros, ¿sí? Eso es una firmeza, una seguridad que Dios da a sus hijos. Si tú te rindes a mí, yo peleo por ti.
Ahora, lo otro es que Josué mismo está peleando. En este caso es el Yeshua, que es el simbolismo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el nombre en hebreo, que es un tipo de Josué. Josué es el que va a ganar la batalla, siempre y cuando nosotros nos rindamos a Dios. Si tú y yo nos rindemos a Dios, Josué va a pelear por nosotros. El Josué celestial, el Yeshua celestial, va a pelear por nosotros y la batalla es segura. La victoria es segura. ¿Estamos de acuerdo? Bendígalo con su ofrenda. Ahora, si nosotros nos rindemos a Dios, si nos rindemos en la forma simbólica, levantamos nuestras manos, nos rindemos a nuestro Dios, pero no marchamos, no obtendremos nada de lo que ya Dios tiene para nosotros. No lograremos desposeer al enemigo de todo lo que nos ha robado. ¿Estamos de acuerdo? Se requieren de dos cosas. Número uno, que nos rindamos a Dios. Y número dos, es que marchemos. Si nos rindemos y no marchamos, no obtendremos victoria o no podremos desposeer al enemigo de lo nuestro, más bien. Si marchamos y no nos rindemos a Dios, pelearemos nosotros solos y la derrota es segura, porque usted y yo no podremos vencer en esto con nuestras capacidades, con nuestros conocimientos, con todo lo que usted y yo podemos adquirir por misericordia de nuestro Dios. De manera que es importantísimo como cristianos entender esto, que no interesa las capacidades, las posiciones, los puestos y la fuerza que usted y yo tengamos. No lograremos vencer a Amalek si el Señor no es el que pelea por nosotros. Puede ser la persona más preparada de la tierra, habiendo ido a las universidades más grandes de ella, o puede ser el hombre más fuerte que existe, hombre o mujer, pero si tú peleas por ti mismo, al 100 veces de tus pleitos o al 100% serás derrotado. Pero si usted y yo nos damos por vencidos ante nuestro Dios, al 100% o cada vez que peleemos salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios jamás será derrotado. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Versículo 17 del capítulo 17, versículo 13, y dice así: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Si lo simbolizáramos, ¿a qué se refiere? Josué siendo Yeshua, siendo el que nos introduce al reposo. Y Josué venció a Amalek y a los enemigos a filo de ¿qué? De espada, que significa ¿qué? Su palabra. Josué, el Señor, vence a Amalek. Dice que tendría guerra, más adelante lo leeremos, con Amalek todos los días de su existencia. Y Josué venció a Amalek y a sus ejércitos a filo de espada. Bendiga a nuestro Dios si lo entiende. La palabra de nuestro Dios, usted conoce cuando estaba haciendo Jesucristo tentado en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu Santo de nuestro Dios para ser tentado por el enemigo. ¿Y cómo fue que le venció? Con la palabra. El enemigo, esto y esto dice Dios, y Cristo le contestaba: también está escrito esto y esto. Y usted ya conoce las palabras. Y en todas las áreas que el enemigo le lanzó, en todos los ataques, Jesucristo salió victorioso. ¿Con qué salió victorioso? Con la palabra que está escrita, creyendo de que es una verdad y un respaldo divino en ella. Amén. Ahora, en el Éxodo capítulo 7, para así aprovechar, solamente para recordar un poco de la semana pasada, es lo que estoy tratando de decir. Pero Éxodo capítulo 7, versículo 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Diga usted, Jehová Nisi. Todos sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? Jehová es ¿qué? Mi bandera. Jehová es mi estandarte. No voy peleando aquí por la bandera de Martínez o la bandera de Gea o la bandera, ¿verdad? Ruiz. Voy peleando por la bandera de mi Dios. Voy peleando en el nombre de mi Dios. Yo no peleo por mi nombre, peleo por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo instruía a los discípulos que iban a confrontarse al enemigo, y los envió en una ocasión, dice que envió a 70 de ellos de dos en dos por la tierra para predicar el evangelio.
y les dice: vayan y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, y dice: echen fuera demonios. Usted ya lo conoce, lo que también Marco nos dice, pero dice: vayan y háganlo en mi nombre. Cuando regresan estos 70, venían felices, contentos de la victoria que el Señor les había dado, y le dicen estas palabras: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. En tu nombre. En el nombre del Señor. De modo que no es con los títulos adquiridos, con las posiciones que se nos han entregado, que vamos a vencer al mal, al enemigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La guerra contra Amalek es una de las guerras más feroces, más fieras que podemos nosotros confrontar aquí en la tierra. Como ya antes lo he estado mencionando, no la podremos vencer por nosotros mismos, por capacidades adquiridas o recibidas, etcétera. El apóstol San Pablo indica la guerra que se está llevando para que usted y yo tengamos un concepto mejor a lo que se refiere nuestro Dios en todo este proceso. Y antes de ir a San Pablo, quiero mencionar algo. Estamos en el capítulo 7 del libro de Éxodo, marchando hacia la tierra prometida. En el capítulo 18, Moisés y el pueblo va a recibir una visita de su suegro, Jetro, para darle indicaciones cómo el pueblo debe de actuar, cómo es que deben de comportarse, cómo es que deben de conducirse y cómo es que deben de organizarse, etcétera. Pero y ya después del capítulo 18 van a venir el capítulo 19 que estaremos hablando, donde el pueblo de Dios va a ver la gloria de Dios. Sí. Primero el pueblo en 3 ocasiones, en Mara, en Sim, en Refidim, el pueblo murmura contra Dios. Entonces Dios lo confronta consigo mismo simbólicamente con Amalek, porque está continuamente dejándose guiar por la carne, por los sentimientos. Y Dios lo confronta para que se conozca a sí mismo, dándole a entender: victoria tú no podrás obtener si no te rindes a mí. ¿Sí? Ahora, después de que les da esta explicación o este ejemplo literal con la guerra física que se estaba llevando a cabo contra Amalek y sus ejércitos, Dios les va a traer a alguien que les dé recomendaciones tanto al líder como al pueblo mismo, para poderlos llevar a encontrarse con Él, para poder llevarlos a que vean su gloria. Y muchos cristianos pasan toda su vida de cristianos queriendo ver la gloria de Dios y nunca la logran ver como cristianos. ¿Por qué? Porque no han seguido los pasos correctos, y el primero que tiene que seguirse es siendo obediente. Es el atributo que le va a dar la victoria a todo cristiano. Si pelea 100, 200, 500, 1000 veces en contra del mal, las tales será victorioso. Si logra amaestrar o practicar la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Pero si la persona quiere pelear en contra de sus enemigos o lanzarse a querer conquistar algo sin haber obediencia, va solo, y las veces que pelee va a terminar siendo derrotado. Terminará siendo derrotado. No interesa qué tan fuerte cante, qué tan alto brinque o qué tanto duerma en la iglesia cuando viene al servicio. ¿Sí? Porque el ingrediente clave para ser victorioso aquí en la tierra es la obediencia a la palabra del Dios vivo. No es cuestión de religión, ni de emociones, ni de moveres. Es cuestión de obediencia. Ahora, Dios los va a llevar a ver su gloria. Es el propósito de Dios. Dios quiere llevar a todos sus hijos personalmente, por familia, por grupos, por congregaciones, por movimientos de organizaciones. Nos quiere llevar a encontrarnos con su gloria. ¿Cuánto les gustaría estar delante de su gloria? Claro que el enemigo número 1 será siempre no Satanás, no lo será el gobierno de la nación, no lo será los líderes de la congregación, ni la iglesia,
los que impidan que tú llegues a encontrarte con la gloria del Señor. No lo será tu cónyuge, tu esposo y tu esposa. Aunque algunos dicen: ¿qué pecado cometí, Señor, para que yo haya caído en esta situación? Este hombre que me diste, Señor, de seguro que pequé yo o mis padres. No, la victoria te la da el Señor, y la batalla serás contigo mismo. Y no podrás vencerte, pero sí podrás de alguna manera u otra controlar esa situación. ¿Me estoy explicando? Porque el Señor nos va a llevar a encontrarnos consigo mismo. Nos va a llevar a su presencia, a su encuentro, para darnos una esperanza nueva, diferente, un propósito de vivir diferente. ¿Cuántos le damos gloria? Muchos lo han dicho, y este es el plan de Dios: de sacar, de redimir al pecador para traerlo hacia Él. Y luego que ya lo ha traído a Él, el trabajo del Señor con ese pecador redimido es el resto de los días que Dios le concede en la tierra, para sacar al mundo del redimido, para que pueda ser libre. Amén. El propósito de Dios es que usted y yo seamos libres. Hace un momento entonaban el cántico que dice: hay libertad en la casa de Dios. Amén. Hay libertad, diga usted: hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos podemos decir: hay libertad en mí por medio de Jesucristo, mi Señor? Déselo fuerte. Veamos la lucha, cómo se va a desenvolver en nuestras vidas. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, dice así: por cuanto los designios de la carne, de este cuerpo físico, de este vehículo, son enemistad contra Dios. Mientras usted ama a Dios y le entregó todo su ser, toda su vida, el vehículo en el cual va caminando está a pleito con Dios. ¿No es interesante? Y lo dice Dios, y la palabra no puede contradecirse. Dice: por cuanto los designios, la palabra designios, las intenciones, la mira que tiene la carne, los propósitos de la carne, van todos en contra de Dios. No nomás el 5%, o el 50%, o el 80%, el 100% de las acciones, de los sentimientos, de las emociones, de las concupiscencias de este cuerpo están a pleito con Dios. Increíble que esta batalla se lleve a cabo. Todo lo que usted y yo hacemos en la carne están a pleito con Dios. ¿Me estoy explicando? El Señor dice: las mejores acciones de los seres humanos son trapos de inmundicia ante el Señor. No hay nada que usted y yo podamos hacer en estos físicos sin la voluntad de nuestro Dios que agrade a nuestro Dios. No es es imposible. Lo sigue diciendo el apóstol: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? Lo vuelvo a mencionar la primera porción, usted termina con la segunda frase: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Cuando escribe el escritor el libro de los Hebreos, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No le gustaría a usted agradar a nuestro Dios? Si usted agrada a Dios, olvídese lo que el Padre, dueño de toda la creación, puede derramar en su vida. Aquí el asunto es de agradar a nuestro Dios. No podemos ganarnos nada, pero sí podemos agradarle. Amén. Bendígalo. Ahora, vamos a ver un poquito este asunto de esta batalla. La batalla es entre el espíritu y la carne. Ya para este tiempo sabemos que somos un ser trino, compuesto de carne, que fue lo primero que Dios hizo del polvo de la tierra, y luego soplo, que viene de la expresión hebrea ruja, que significa viento o espíritu. Dios sopló espíritu en la carne, y el contacto del soplo de Dios con la tierra
produjo una alma viviente, un ser pensante. El yo fue producido por el contacto de Dios con la tierra. Resultó de esa unión el ser que usted y yo conocemos como espíritu que está dentro de nosotros. No estoy hablando del Espíritu Santo. La guerra no es de la carne contra el Espíritu Santo. La guerra es de la carne contra el espíritu nuestro. Y están peleando, ¿por qué? Por ese ser que fue el resultado de esta unión llamada alma, donde operan los pensamientos, las emociones, las decisiones. El alma está en nuestro cerebro, ¿sí? De manera que ahora está peleando la carne en contra del espíritu por el control de la alma. Es con el alma que hacemos las decisiones. Actuamos bien o actuamos mal, obedecemos o desobedecemos. Muy bien. Ahora esta batalla, la fuerza que existe en el espíritu de nosotros es por la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Es por el alimento espiritual. Todos creo lo conocemos de alguna manera u otra. La fuerza de nuestro espíritu es fortalecido por la obediencia a la palabra de Dios, por el nutrirnos con la palabra de nuestro Dios. Y la nutrición no viene solamente porque usted conozca versículos bíblicos. Muchos seculares satánicos conocen versículos bíblicos. La fortaleza viene cuando el conocimiento que el Espíritu de Dios te da te revela esa palabra y actúas en ella. Es por la iluminación de la palabra. Recuerda que cuando Moisés estaba cuando levantaba sus manos se cansaba, entonces venía Aarón y Hur y le ayudaban a sostener sus manos. Aarón significa iluminado y Hur significa noble. Por la iluminación que Moisés recibía en este momento, en otras palabras, por la ayuda de Aarón y de Hur, es que Moisés sostenía las manos en alto rindiéndose a Dios. Es la iluminación que Dios te da por ser noble al escuchar su palabra, que Dios te da victoria y fortaleza para vencer al enemigo. La fuerza de tu carne depende de la falta de obediencia a Dios, del alimentarte de las cosas seculares de este sistema. Eres alimentado en el cuerpo físico, en la carne, en los apetitos carnales. Ahí es donde empiezan a derivarse toda clase de concupiscencias, como la Biblia las describe, donde el control de tu alma lo toma el cuerpo. El cuerpo, la Biblia dice que es un ser animal, terrenal, que va a la tierra, que no podrá heredar el reino de nuestro Dios. No te sientas mal, pero déjame decirte, ese vehículo que miras ahí, volteate a alguien, ese vehículo no va a ir al cielo. Aquí se queda. El hermano Francisco usaba muchas expresiones. Los únicos que van a tener un banquete son los gusanos. Qué trágico ese asunto, ¿verdad? Eso no se debe hablar delante de los niños, suena muy feo. Ya es un poquito rated R, como dicen, ¿verdad? Pero este tabernáculo, es increíble. Mira nomás, yo sé que algunos de ustedes se miran al espejo y dicen: Señor, qué bonito tabernáculo hiciste. Qué precioso, mira nomás. Pero ahí, con todas esas elocuencias, con todas esas capacidades, con todos esos atributos, con toda esa belleza, dice la hermana, se queda acá. Aliméntalo, cuídalo, mímalo, chiquéalo, pero acá se queda. No va a ir para arriba. Pero a ti te conviene alimentar tu espíritu. ¿Para qué? Para que ganes la victoria, la batalla en contra de la carne. Tu alma es la que está en juego. Tu alma. Y donde vaya la alma, va a ir el siguiente. Si se deja vencer el alma por la carne, van a ir a parar abajo. Pero si por el espíritu tu alma es controlada, nos espera un lugar allá en el cielo ya preparado para nosotros. De manera que hay que alimentar nuestro espíritu con la obediencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gloria?
Gálatas se nos va a explicar. El apóstol Pablo habla muchísimo de esto. Es bueno conocerlo, o al menos recordarlo de tiempo en tiempo. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aunque lo ponen con letra capital ahí, no es en contra de Dios. Realmente es contra nuestro espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay un pleito. Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Quién es ese que hagáis lo que quisieres? ¿Quién es? Estamos hablando del espíritu, la carne. Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Quién es ese que no hagáis lo que quisieres? ¿Quién? El alma, el centro, donde se operan las decisiones, las emociones, donde la persona es vamos a decir, controlada o engañada por la carne o fortalecida por el espíritu. Hay personas que dicen, yo soy un cristiano fuerte, a mí ya las tentaciones no me afectan. Yo puedo estar donde están los borrachos y salir victorioso. Posiblemente salga victorioso una o dos veces, pero prosigue en esa línea y déjame decirte que vas a ser seducido. En otra ocasión me pregunta una persona y me dice, ustedes predican mucho de que eso de que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Dice, ¿cuánto se requiere para convertirse uno en un borracho? Y le dije, antes de contestarte voy a hacer lo que Cristo hacía. Les contestaba, cuando le hacía una pregunta, les hacía una pregunta de retorno antes de contestarles. Y le digo, ¿cuánto se requiere para que una persona se le llame ladrón? Que robó. ¿Se requiere que se robe 1 millón? Sí, que si robó 1 millón se le dice un ladrón. Pero si robó 1 millón, pues ya la hizo, hasta menos por el tiempo acá en la tierra, ¿verdad? Pero si se robó $100 se le dice ladrón también, ¿no es cierto? Y le dije a esta persona, si se robó $1, ¿cómo se le llama? Pues que es un ladrón también. $1, se robó $1. Entonces le dije, mira, el ladrón se le dice ladrón porque se robe $1, se robe $100, se robe 1 millón. Es un ladrón. Se lo robe al amigo, se lo robe al hermano, se lo robe a Dios. Es un ladrón. Ouch. Alguien me entendió por ahí, ¿verdad? Es un ladrón. De igual forma, si una persona para caer al suelo requiere de 10 cervezas, le dije, bueno, ya tomándose la primera, ya tiene la 10ª parte para caer al suelo. Y no se le dice borracho cuando cayó al suelo, sino cuando inició. Dice, ¿me estás diciendo que si me tomo una cerveza ya soy un borracho? Es que ya eres parte de ese grupo de personas que se dejaron subyugar por los apetitos de la carne. Dice, ¿cuán difícil? Sí, lo es mucho para el hombre carnal, pero para el hombre espiritual es sencillo, porque no pelea por sí mismo, deja que Jesucristo pelee por él. Jesucristo es el que da la victoria sobre los apetitos de la carne. No los puede alcanzar el hombre por sus capacidades. Yo no sé de algunos de ustedes tomó en algún tiempo y en muchas ocasiones le prometió a su Hani o a su ser amado el no volver a hacerlo. Yo recuerdo a mi esposa cuando antes de conocer al Señor estaban recién casados y todos los viernes cuando nos recibía el cheque me iba a visitar a mis hermanos y a mis primos, bien solos, y allí tomábamos y jugábamos y yo no requería de mucho para sentirme totalmente embriagado y yo creo que me embriagaban ya con conciencia mis hermanos y mis primos para ganarme el dinero, cosa que no traía mucho, así que no había problemas. Y llegaba a mi casa y otro día en la mañana estaba yo con la cabeza como que tenía un par de caballos dentro de ella dándome de golpes, de coces. Y aquellos golpes, y recuerdo en una ocasión le dije, estaba yo sentado ahí en un sofá y le decía a Rebeca, Hani, tráeme una bolsa de hielo y ponme en la cabeza porque me está explotando esta cabeza. Dice, y no me hacía caso. Y luego entonces me dije, Hani, tráeme una bolsa de hielo porque si no me muero. Y que volteé, que me dice en una ocasión, pues muérete. Nunca se me olvidó. A veces, y eso es que me decía que me amaba mucho, déjeme decirle, cada vez que hacía eso yo le prometía que yo era lo suficientemente hombre para dejar ese vicio, y lo dejaba por unos cuantos días y el viernes volvía a lo mismo. Pero el día que el Señor me alcanzó,
el día que él peleó mi batalla en contra de Amalek, déjeme decirle, recuerdo haber aceptado a Cristo un sábado en la casa cuando me visitó mi hermano Francisco. El lunes que iba para el trabajo, miré un billboard que estaba ahí con un hombre con unas copas ahí, y al momento que las veo, tuve que pararme al lado antes de cruzar el túnel, que se duraba 1 hora para cruzarlo en ese tiempo, antes de que existiese el puente. Y recuerdo yo que tuve que devolver el estómago, cosa que ya no he vuelto a hacer desde que me convertí como cristiano. Y nunca jamás volvió a entrar una gota de licor en mis labios. Jamás. Va a decir, pastor, no sea extremista, no sea tan extraño. Es que de una copita para que siente bien la comida. Una copita, déjame decirte, una copita, luego después otra. Y la dice la escritura que el vino no fue dado para los príncipes, sino para los esclavos. Así se lo dice la madre de Salomón. Le dice, hijo, eso es para los esclavos, los que están en tristeza, los que están en angustia. Pero los príncipes no, para los príncipes es el manjar, es lo mejor. ¿Por qué? Porque son hijos del rey. ¿Sí? ¿Están todavía aquí? Estamos hablando en contra de los... Déselo fuerte a nuestro Dios si lo siente en su espíritu. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, versículos que usted conoce muy bien. Veamos y no nos engañemos a nosotros mismos. La escritura nos dice, no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, iglesia? Muy bien, Gálatas capítulo 5. Pues vamos marchando rumbo a la tierra prometida. Nos vamos encontrando con muchas cosas que Dios quiere revelarnos para que usted y yo no caigamos en el engaño del enemigo. Dice así: y manifiestas, reveladas, son las obras de la carne, que son, dígalo, fornicación, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, hechicerías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas, amén. Un niño de tercer año es más, mi nieto Ismael, que está en pre-kinder, ya puede leer. Es increíble lo que puede hacer este muchacho. Puede entender muchas de estas cosas ya, si se las lee uno, se las explica un poquito. No se requiere de ser un teólogo o un escatólogo. No se requiere de ser una eminencia en las escrituras para entender estas cosas. Algunos dicen, pero eso no es lo que quiere decir. Oh, ¿qué es lo que quiere decir? Pues de seguro que aquí estaban hablando este pueblo y se le explicó de esta manera, pero realmente no es así. Déjame decirte que estás poniendo tu eternidad en algo tan frágil, como le dijo el Dios al pueblo de Israel. Tú pones tu confianza en esa vara de Egipto. Te digo que si te recargas en ella, te va a atravesar la mano. ¿Por qué? Porque el mundo no nos puede dar respaldo o reposo, iglesia. Es Jesús, es Yeshua quien nos da el reposo. Es Él el que nos da la victoria. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Bendígalo. Algunos pueden decir, pues yo no estoy de acuerdo. Pues tranquilo. Nadie te va a forzar a que estés de acuerdo con la palabra de Dios. Y si la interpretas de otra manera, también échale ganas para adelante. Aunque yo les aconsejo que si una persona quiere vivir en los apetitos de la carne, pues le aprovecharía si se dejara ir al 100%, para que los pocos años que le quedan de su triste vida acá en la tierra los aproveche a lo máximo, porque al lugar donde va el tormento es eterno. ¿Sí? De manera que no es que usted y yo nos abstengamos de las cosas de esta tierra y seamos infelices en ella. No, porque la felicidad no proviene de lo que el mundo nos ofrece. La felicidad proviene de aquel que hizo todas las cosas, el que nos da vida y nos sustenta con lo mejor del cielo. ¿Sabe usted que
La persona que está en problemas de drogadicción, sean vicios por el alcohol o cualquier otro licor, o sean vicios de droga, esa persona no puede sonreír y alegrarse, al menos que esté bajo la influencia de estas cosas. Pero el Hijo de Dios sonríe, bueno, hasta de cualquier, si una mosca pasa por ahí, hasta de eso se sonríe. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor en él o en ella no se desgasta por los efectos secundarios o los efectos que vienen de este mundo. De manera que estamos llenos de gozo. David dijo estas palabras: mi copa está rebosando. No desgasto mi gozo en cosas inservibles. ¿Se ha preguntado usted por qué las personas que viven en estos ambientes no pueden tener una buena o una sana conversación por largo tiempo? Están con usted 10, 15 minutos y ya cuando se van dicen: me dio dolor de cabeza esta persona. Lo único que ellos decir es que Dios, y es que tienen alegría, es que viven felices. Y los miras tú, ¿cómo pueden ser felices si no están drogando, si no están tomando, si no hay una fiesta allí? ¿Cómo pueden ser felices? Porque la felicidad no se encuentra en el exterior, la felicidad se encuentra en el interior, y no la da el mundo, la da el Señor. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Y el gozo no se termina. Ahora, una de las cosas que debemos de aprender nosotros como cristianos es a vivir una vida de victoria. Y la podemos vivir si seguimos los consejos y las instrucciones de nuestro Dios en su palabra. Tristemente mencionarlo, y es muy natural, los creyentes, después de meternos en problemas, andamos buscando la solución. Y esto acontece bastante. Le acontece a usted, me acontece a mí y a todo el creyente en la tierra. Pero Dios nos da información para que no nos metamos en problemas. Sin embargo, el no seguir el consejo, pues terminamos metiéndonos en el problema y clamamos a nuestro Dios. Vinemos ya cuando estamos metidos en el asunto, y Él en su infinita misericordia nos ayuda. Como en el caso de Pedro cuando estaba hundiéndose: y Señor, sálvame que me ahogo. ¿Sí? Pero Dios nos da información, nos revela a Dios para que usted y yo no caigamos en esos problemas. Yo sé que están pensando: ¿qué será esa revelación, pastor? Porque déjeme decirle que de los días que yo sirvo al Señor, voy de uno en otro, salgo de uno y me está esperando otro. Y es natural. Le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a la mayoría de los cristianos. Ejemplo, y yo sé que algunos quizás lo toman como algo que no se viene de mencionar aquí desde el púlpito, pero una de las cosas que está afectando mucho a la comunidad en este país, y me disculpa si lo trillo mucho, pero es el alimento. Y resulta que Dios en el libro de Levíticos nos dice qué y cómo debemos de comer. Y si comemos como Él lo indica, ninguno de todos los males que venía al mundo viene sobre nosotros. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros le ponemos atención a las recomendaciones de Dios? ¿Usted cree que Dios dio estas recomendaciones para que nosotros fuéramos infelices en la tierra y no disfrutásemos de lo que Él creó? No. Yo sé lo que están pensando algunos: pastor, pero la Biblia nos dice que si nosotros comemos cualquier cosa, que por medio de la oración los alimentos son santificados. Quiere decir esto: los alimentos ya no pecarás porque los comes, pero no quiere decir que te van a hacer bien, porque el efecto de ese alimento siempre prosigue allí. Lo único que no te afecta es espiritualmente. ¿Sí? Pero si nosotros buscásemos con diligencia lo que nos conviene y lo que no nos conviene, entonces nosotros caeríamos menos en problemas, de tal manera que al rato andemos gritando como Pedro: Señor, sálvame que me ahogo. ¿Sí? Ahora, muchos de los cristianos andan tras movimientos, tras de milagros, y Dios permite movimientos y Dios hace milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero qué lindo sería que usted y yo no necesitásemos nunca de un milagro. Así, pero pastor, sí, los milagros son para cuando uno está en necesidad, ¿no es cierto? Pero qué lindo fuese que usted y yo nunca los necesitásemos.
Lo que usted y yo necesitamos para tener una vida victoriosa en la tierra es la palabra de nuestro Dios, la consolación de su Santo Espíritu. Pero es cierto que usted y yo caemos en necesidades, entonces clamamos a nuestro Dios y Él nos libra. No estoy diciendo, pastor, pero yo tengo esta dificultad. No, nuestro Dios es grande en misericordia. Nos da el consejo para que no caigamos en problemas, pero si caemos en problemas, entonces el Señor extiende su misericordia a nosotros y nos ayuda. Eso es ser un padre bueno, que quiere para sus hijos lo mejor. Primeramente, que no caigamos en el problema, y si caemos en él, entonces buscamos su misericordia y Dios atiende a nuestras súplicas. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bendígalo. En Lucas 11:22, aquel pueblo le decía estas palabras, y lo cual Jesús los exhortó. La gente de este tiempo es malvada, les dice. En la traducción Dios habla hoy, es injusta, le está diciendo. No hacen lo que yo les ordeno, piden una señal o milagros. Y le está hablando de una forma severa, porque tenían un conocimiento muy alto. La razón por la cual usted y yo caemos en el error, en el problema, nos metemos en él, es por una de dos cosas. Primero, porque no conocemos la verdad para no haber caído en ese problema. O segundo, es por conocer la verdad y no obedecerla. Entonces, por una de estas cosas caemos en él. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 32, expresiones muy conocidas, ponga atención. Dice Jesucristo hablando a aquel pueblo que amaba mucho a Dios y la palabra, muy religioso, conocían bastante Biblia. Dice, y conoceréis, le está diciendo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Bendiga a nuestro Dios. ¿Libres de qué? No solamente del pecado, pero libres de toda clase de enfermedad y persecución del enemigo, de todas aquellas concupiscencias que nos atacan en la carne y que nos quieren seducir. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si conoces, por dos cosas viene la influencia a nuestra alma. Lo he explicado en algunas ocasiones y lo quiero repetir solamente. Por dos áreas viene el enemigo a atacar nuestro físico para tratar de seducir nuestra alma. Número uno, viene por nuestros oídos. Lo que penetra o entra por tus oídos es lo que va a influenciar en tu alma para que actúes. De manera que si hay expresiones vulgares, hay expresiones que te van a inducir a cometer violaciones en contra de Dios y de tus seres amados, no oigas tales cosas. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el Señor nos dice, escuchen, miren cómo escucháis, cómo oís, porque el que oyes se le va a dar más, y al que no lo haga se le va a quitar aún lo que tiene. De manera que por los oídos, no prestes tus oídos a temas violentos, vulgares, a temas pornográficos. No, a chismes. Cuando un hermano te empieza a dar chismes o a dar murmuraciones de alguien, dice, ya dile tú de esta manera, así con una forma muy sutil y muy amorosa, ya te está venciendo Amalek. Dile, ya te estás dejando vencer por Amalek. Espero que lo entienda el hermano o la hermana. De manera que no prestes tu oído. Alguien dijo en una ocasión, que era este hombre llamado Dwight, un predicador que entró en una de sus campañas, visitó una iglesia. Yo lo escuché decirlo a él. Y dice que entró por las puertas principales del templo y que le sale al encuentro una ancianita que era uno de los pilares de la congregación, y le dice, ay señor Dwight, enviado de Dios, qué bueno que está aquí con nosotros. El Dwight la saludó, dice, gracias hermanita, dice, pero antes de todo yo quiero decirle algunas cosas para que el Señor le revele cómo es que usted debe de hablarle a esta congregación. La esposa del pastor, si vieran la vestimenta que usa, dice, mire, el vestido ya casi le llega, ya casi le cubre la rodilla, el pelo. Y luego dice, pero mira el mío cómo me tapa hasta los tobillos.
El pelo, mire, ya se lo cortó, ya se lo arregló, ya no alcanza a cubrirle y no llegar ni a los hombros. Pero el mío, tan largo como está acá. Y le empieza a decir una y otra cosa, lo que a las otras les faltaba, lo que a ella les sobraba. Y luego dice, y yo tengo la vestimenta y tengo todo esto bien largo. Y entonces que volteó Dwight y le dijo: mire, hermanita, con todo el respeto que me merece, otra de las cosas que noto que tiene muy larga es la lengua. A la casa de Dios no se va a criticar, no se va a murmurar. A la casa de Dios se va a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A eso viene usted a la casa. Si empezó a criticar una y mil y una cosa, ya no voy a usar la palabra mil. Si empezó a criticar muchas cosas, déjeme decirle, usted ya perdió el propósito por el cual vino acá. Ya lo perdió. Usted viene acá para glorificar y exaltar a nuestro Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. Así, versículo 30. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús le respondió a aquellos hombres en el 34. Les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si ya estamos en el problema metidos, pueblo de Dios, hay solución, hay esperanza. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendígalo con su ofrenda. Dios no quiere que ninguno de sus hijos caigan en el problema, en las influencias, en las concupiscencias. Algunos piensan, pastores, que en el ambiente donde vivimos, ¿sabes qué? Esas son excusas baratas de algunos cristianos o creyentes, porque nada ni nadie te puede forzar a ir en contra de tu conciencia, de tu alma. Y tu alma es alimentada por uno de dos seres: la carne o el espíritu. De manera que nadie te va a forzar a que escuches cosas vulgares. El otro instrumento o vehículo por el cual el enemigo seduce a la persona es por la vista. Si cubrieres tus oídos para no escuchar cosas que ofenden a Dios, limitan tu caminar con el Señor. Y si cubrieses tus ojos para no ver lo que deshonra tu ser, tu persona, tu familia y a Dios, entonces serías el hombre o la mujer más victoriosos acá en la tierra. Porque nadie es lo suficiente poderoso para poder resistir estos dos ataques frontales del enemigo, que son a través del oído y a través de los ojos. Solamente Cristo tiene el poder para libertarnos de estas influencias. ¿Qué es lo que ayuda para que la persona no dé oportunidad, no dé cavidad a estas cosas? ¿Qué es lo que influye allí? El conocimiento de la palabra y la obediencia a ella. La alimentación de tu espíritu por el Espíritu Santo de nuestro Dios a través de la revelación de la palabra. Ahora, si ya estamos en algún problema metidos, déjame decirte que hay misericordia extendida para los hijos de Dios. Si cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros, dice la palabra, cuánto más ahora no nos dará por medio de Él todas las cosas. Todas las cosas: alimento, bienes, sanidad, gozo. Si cuando éramos pecadores, si cuando éramos hijos del diablo Él murió por nosotros, ahora que somos hijos de Él, aunque le hayamos fallado, la misericordia de Dios va mucho más allá de tu vida y de la mía. Dice que la dio para 1000 generaciones. Así que tú posiblemente andas en la primera, en la segunda o en la tercera de tu familia. Salmo capítulo 107, ya para terminar, dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Aquí, por si alguno está pasando por situaciones difíciles, déjame decirte, el clamor a nuestro Dios llega. Él no cierra sus oídos al justo. Atentos están los oídos de nuestro Dios y sus ojos por el justo o para aquel que suplica misericordia a nuestro Dios. Dice, pero ya lo he hecho 1 y 1000 veces, o 200 veces, o 400. No le hace, síguelo haciendo hasta 1.000.000. Pero sigue clamando a nuestro Dios. El pueblo de Israel lo hizo por 400 años. Y llegó el momento que Dios había establecido, cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo y descendió a la tierra de Egipto para librar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Es lo que Dios está haciendo contigo y es lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Cuánto le damos gloria?
Si crees que Dios es bueno y que Él es fiel a su palabra, que nos dice que donde estuviéramos 2 o 3 congregados en su nombre, Él se encontraría en medio de nosotros. Hoy en esta mañana yo te invito, da unos pasos a este altar, presenta tu causa delante de Él, o tus expresiones de agradecimiento que nunca te debes de llevar contigo, siempre dáselas a nuestro Dios. La acción de gracias. Y bendice a nuestro Dios. Nunca te canses de celebrar su victoria, de levantarle un altar a nuestro Dios. Moisés, dice la escritura, que después de haber salido victorioso en aquella batalla, entonces edificó un altar y dijo así: Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová Nisi. La victoria está en Jesús, en Jesús, en el Hijo de Dios, en el Yeshua celestial, el ungido de Dios. Padre, en este momento, en esta hermosa mañana que nos das la oportunidad y el privilegio de encontrarnos delante de ti, muchos de nuestros seres amados se encuentran delicados de salud o en dificultades económicas. Acuérdate de las muchas misericordias prometidas a David y haznos bien a nosotros en esta mañana. Escucha el clamor de tus hijos, atiende a la súplica de tu pueblo. Tú mismo prometiste por medio de Salomón que si hubiéramos pecado contra ti y viniéramos a tu casa y que nos humillásemos y pidiésemos perdón y buscásemos tu gloria, tú nos oirías desde el cielo y escucharías nuestra queja y nuestro clamor y nuestra necesidad, y atenderías a nuestras súplicas. Y dices tú en tu palabra que tú nos sanarías de todo mal, de toda ruina, que tú sanarías nuestra tierra, que tú, Señor Dios, atenderías a las súplicas de tu pueblo. En esta mañana clamamos, eterno Dios, Padre, creador del universo, que nos dignas con tu presencia en este lugar donde tu nombre es proclamado y exaltado. Ayúdanos, eterno Dios. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.